Y si está mandando el pulso, entonces deberá de prender el LED. Y lo pueden ver, prendió la motocicleta y está trabajando el LED. ¿Listo? Estas son pruebas que tenemos que hacer. Bueno, señores, como vamos en el proceso de los sistemas de encendido, entonces acá, señores, tenemos lo que es una moto que tiene un sistema de encendido transistorizado. Recuerden que los sistemas transistorizados, pues normalmente nos damos de cuenta cuando es un sistema transistorizado porque su funcionalidad es diferente a un CDI normalmente alimentado por batería o un CDI alimentado por corriente alterna. Entonces, esto es un Apache 180, normalmente pues acá está lo que es el CDI, el TCI, perdón, en este caso, y vamos a mirar las conexiones. Aquí tenemos, la motocicleta tiene muchos cables, por cierto, muchos cables, pero es importante saber los cables que tienen que ver con el sistema de encendido. Normalmente estas motocicletas manejan lo que son las luces desde acá, desde el CDI, es decir, que cuando nosotros accionamos cualquier interruptor, bien sea para altas o bajas, entonces la información no va directamente a la farola, sino que llega acá y aquí sale hacia la farola. Por eso dicen que estas motos normalmente tienen un sistema bastante complicado, sistema eléctrico. La realidad no es que sea tan complicado, es solamente entender un poquito de lo que hacemos y pues llevarlo a la práctica para conocer algunas motos que muy posiblemente no las conozcamos. Entonces, como estamos en el tema de sistemas de encendido, vamos a hacer las pruebas correspondientes que tienen que ver para que la motocicleta tenga chispa. ¿Cuáles son los componentes? Primero que todo, vamos a revisar la bobina captora. Esa bobina captora normalmente tiene que marcar un valor resistivo de 200 a 220 ohmios, que es su valor. Esa bobina captora es aérea. Entonces, acá vamos a mirar un cable, o unos cables, digámoslo en esta palabra. Acá hay varios cables, pero no tiene que ver con la bobina captora. Vamos a buscar el cable que tiene que ver con la bobina captora. Entonces, vamos a mirar estos acá. ¿Listo? Vamos a buscar dos pachitas, una pachita que tiene dos cables que son estos. Mírelo, aquí está. Entonces, desconectamos desde abajo. Este es el que viene desde allá. Y vamos a utilizar nuestro multímetro. Recuerden que para revisar una bobina captora o bobina de encendido, en este caso es una bobina captora, debemos de tener el tester en la escala de 2000 ohmios. Vamos a revisarle resistencia óhmica a esta bobina. Entonces, normalmente vamos a coger y vamos a poner el multímetro acá y vamos a revisar entre este cable y este cable. Y vamos a mirar primero su valor resistivo. Ahí en ese momento nos está marcando 199, ¿listo? Normalmente está entre 200 a 220. Ahí está en el rango. Segundo paso que vamos a hacer es coger una pinza, un LED, diodo LED. Recuerden que es una herramienta muy esencial. Cogemos un diodo LED y vamos a mirar si realmente esa bobina está mandando el pulso. Recuerden que es muy importante. Entonces, entre estos dos cables que vienen desde allá de la bobina, cogemos esto y lo ponemos acá. Le abrimos el switch a la moto y le vamos a dar el start. Si normalmente está bien, está mandando el pulso, deberá alumbrar. Y como pueden ver, está mandando el pulso. Listo. Lo que hicimos acá al conectarlo, normalmente al conectarlo, entonces esto va a llegar al CDI. Ahora es, ¿dónde voy a encontrar esto en el CDI? Entonces es muy importante pues tener en cuenta los colores. Acá estamos viendo un café y estamos viendo un blanco. Vamos al TCI, en este caso el TCI, y vamos a mirar ese color acá. Entonces vamos a mirar que aquí está el café y al lado está el blanco, es decir que está en el mismo punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desconectamos la pacha del CDI, listo, y hacemos la misma prueba, revisamos. ¿Por qué estamos haciendo esto allá y acá? Porque muchas veces el cable está roto en el medio del ramal y aquí no va a marcar valor resistivo. Entonces, cogemos este cable, café y el blanco, y nos debe marcar el mismo valor que nos estaba marcando allá en subida de bobinas, y ahí está 199. A estos dos mismos cables nosotros lo que tenemos que hacer es la misma prueba acá. Esto es importante hacerlo, ya que si no lo hacemos, mire este con este, como pueden ver, café y blanco. Hacemos exactamente lo mismo, abrimos el switch y le damos
¿Listo? En este caso, bueno, está desconectado el CDI. Normalmente, cuando está desconectado el CDI, señores, esto traba lo que es que el neutro entra acá y normalmente se le puede dar el start. Entonces, en este momento no nos va a dar el movimiento del motor porque el CDI tiene mucho que ver con esto. Entonces, en este caso, si lo conectamos, cerramos el interruptor, conectamos y lo podemos mirar desde acá. ¿Listo? Entonces podemos hacer exactamente lo mismo acá. Sabemos que este que está allá es el blanco y este que está acá es el café. Entonces hacemos lo mismo. Buscamos siempre la facilidad de hacerlo. No se puede dejar sin hacer. Y si está mandando el pulso, entonces deberá de prender el LED. Y lo pueden ver. Prendió la motocicleta y está trabajando el LED. ¿Listo? Estas son pruebas que tenemos que hacer. ¿Por qué es importante hacerlas? Porque si usted no sabe hacer esta revisión, entonces va a tener un problema. La moto no puede traer corriente y usted no sabe cuál es. Entonces siempre hay que tener en cuenta la alimentación de la batería, la señal que manda la bobina captora, la masa que maneja y la salida. Entonces, en ese momento le hemos revisado la bobina captora que está en el rango y que está mandando el pulso. Ahora, ¿qué más le vamos a revisar? Las masas. Las masas de esta moto son negro, blanco y tiene dos masas. Estas dos son masas, ¿listo? Entonces ya para revisar masas, señores, pues normalmente lo podemos desconectar de acá y cogemos lo que es, voy a utilizar una punta lógica, ¿listo? La punta lógica, si tiene la punta lógica lo puedes hacer. Pues también lo puedes hacer con un prueba de corriente, pero recomendación hacerlo con una punta lógica, ya les digo el por qué. Entonces, estando el switch cerrado, normalmente como está en este momento, debemos de tocar acá. Recuerden que alumbrar tiene el verde y tiene el rojo. Si este cable trae masa, entonces va a prender verde. Entonces quiere decir que sí está llegando la masa. Acá está otro cable negro con blanco, que son dos masas, también llega la masa. Entonces quiere decir que la alimentación negativa le está llegando. Ahora vamos a revisar la alimentación positiva. Normalmente la alimentación positiva es este cable que viene acá, que es un cable zapote con raya negra. Entonces, para que ese cable zapote con raya negra traiga esa corriente, debemos de abrir primero que todo el switch, ¿listo? Y tener en cuenta algo. Miramos, no hay corriente, no hay positivo, pero hay que entender de que maneja un run. Al accionar el run, entonces, esa corriente normalmente llega, cuando abrimos el switch, llega un cable madre de retorno al switch que viene al comando derecho, y cuando accionamos este interruptor, entonces ese cable, esa corriente sale por otro cable zapote con raya negra que viene normalmente aquí a lo que es al TCI. Entonces esta es la alimentación que le viene al TCI. ¿De dónde viene esa alimentación? Viene desde el RUM. ¿A dónde más la vamos a encontrar? Bueno, como venimos hablando de los sistemas de encendido, hay que tener en cuenta que cuando ya estamos hablando de un sistema de encendido TSI transistorizado, entonces a la bobina de alta le debe de llegar una corriente positiva. ¿Listo? Es diferente a los demás sistemas de encendido. Entonces, si en este momento nosotros accionamos acá, desconectamos la bobina de alta, que es bueno hacerlo desconectado, es para tener la seguridad. ¿Listo? Entonces, desconectamos acá. Y ese mismo cable, como lo pueden ver, zapote con raya negra, entonces le vamos a colocar acá y como pueden ver, alumbro verde, pero es que vamos a mirar acá y nos damos de cuenta que el RUM está levantado. Lo accionamos y vemos que la bobina de alta ya le llevó corriente positiva. Entonces, para que una moto de estas tenga un encendido óptimo, no es solamente saber de que le llega el cable, es necesario saber que la corriente positiva sí le está llegando a la bobina de alta. Esa corriente positiva que le llega a la bobina de alta, tanto como le va a llegar al TCI, sistema de encendido, viene directamente desde acá. Pero para que llegue esa corriente hasta allá, debe de haber un alimentador acá, que es cuando abrimos el switch, normalmente el cable blanco, el batería switch que viene de la batería, que llega al regulador y está acá, que usted quitó las llaves y la corriente está esperando la orden. Cuando usted metió el llavín, abrió, entonces lo que usted hizo fue juntar ese cable rojo que viene de la batería que está ahí con el cable madre. Ese cable madre es zapote. Ese cable madre va a empezar a alimentar
los componentes o los accesorios que trae la moto. Entre ellas viene el comando derecho y viene acá, tiene una intersección acá. Cuando nosotros accionamos este interruptor, entonces esa corriente que llega acá se la pasa, ahora retorna por un cable zapote con raya negra. Ese es el alimentador para la bobina de alta y para el TCI. Entonces, si usted no tiene esa información, entonces es como uno ir a revisar algo que realmente no conoce. Entonces, es algo muy importante, ¿listo? Ahí está llegando y vamos al TCI. Bueno, me confunde la palabra, pero bueno, es TCI y aquí también está llegando. ¿Qué pasará si llegara a la bobina de alta y aquí no llegara? Entonces yo digo, bueno, si esta moto no tiene chispa es porque no le está llegando la corriente. Entonces mire que es extremadamente importante, ¿listo? Es extremadamente importante saber eso. Aquí también le va a llegar una corriente al TCI, pero la corriente como tal, esto es para que trabaje internamente, porque esta moto trabaja las luces desde el CDI. Entonces esta corriente normalmente le llega, pero es para otra cosa, ¿listo? La que tiene que ver para alimentación es este. Entonces, ahí ya tiene alimentación. Ahora la pregunta es, aparte de eso de revisar la bobina captora, la alimentación de positivo a la bobina de alta, la alimentación de positivo al TCI, ¿qué más me faltaría para completar lo que interviene en un sistema de encendido en esta moto? Puede ser en esta, puede ser en otra moto. Recuerde, vamos a encontrar motos o CDIs que traen muchos cables, pero entre todos ellos, los que tienen que ver con el sistema de encendido, máximo serán 6, máximo. Por ejemplo, la NS maneja 9 cables y son 5 de ellos los que tienen que ver con el sistema de encendido. Entonces, ahí es donde yo quiero basarme. No se asusten cuando dan tantos cables. Otros cables cumplirán una función totalmente diferente. Entonces, ahora, ¿qué más vamos a revisar? Bueno, normalmente, cuando esta bobina de alta se quema, ¿listo? Se quema, entonces pues no va a haber chispa. ¿Cómo sé yo que se ha quemado? ¿Cómo sabemos que se ha quemado? Entonces, señores, mire, hay lo que es normalmente varias formas de saberlo. Puede ser que el primario esté malo o puede ser que el secundario esté malo. Entonces, normalmente con el switch cerrado, cojo el multímetro. Recuerden que lo que estamos haciendo es revisar resistencia en las bobinas de alta. Entonces, lo coloco en la escala de 200 ohmios. Hago la conexión acá porque eso yo también lo puedo hacer desde el CDI, ¿no? Hago la conexión acá. Al conectarlo acá, pues acá tenemos dos pines. Bueno, lo podemos hacer desde allá, vamos a hacerlo de las dos formas. Acá hay un pin, listo, este pin de acá voy a tocarlo, que es por donde va el azul, digámoslo así, el azul que es el primario. Vamos a ver si me da acá y toco el chasis de la moto. ¿Listo? Y en ese momento pues no me marcó valor. ¿Por qué? Porque normalmente esta bobina cuando se aterriza no me debe de marcar, ¿listo? No me debe marcar aterrizado porque le entra los dos, ¿listo? Vamos a mirar que hay un buen contacto. Ahí está, ahí está. La resistencia óhmica del primario de esta bobina está en 4.3 ohmios, ¿listo? Entonces es extremadamente importante saber eso. Ahora, el secundario va a tener más ohmiaje. Entonces, el secundario lo voy a revisar en la escala de 20K y para eso debo desconectar el capuchón. Desconectamos el capuchón. Que si el capuchón está malo, muchachos, pues tampoco va a prender la moto. O sea, son muchas cosas que van a tener que ver con el sistema de encendido. Y por eso estamos hablando de una especialización de sistemas de encendido. Entonces voy a tocar acá. Listo, vamos a tocar este de acá y vamos a mirar. Y mire que está en 11.300 y algo. El algo pueden ser 93, 95, ¿listo? Y mire que en ambos pines me va a marcar el mismo valor. Si toco el de este lado me marca el mismo valor, si toco el de lado me toca el mismo valor, ¿listo? Pero el primario sí se revisa entre ellos dos. El secundario entre este y en cualquiera de ellos dos te va a marcar el valor resistivo. Ahí estamos viendo su valor resistivo de 11.390 ohmios. Eso no quiere decir que la bobina esté bien. Ojo. Normalmente cuando estos valores se exceden por encima de 20.000, entonces ya va a haber un problema.
o viceversa. Cuando el primario no marca, pues sí está abierta. Cuando este no marca o muy bajito o marca muy alto, ya estamos hablando de infinito por encima de 20.000. Eso hace que la moto muy posiblemente prenda, pero va a presentar problemas, fallas, porque la chispa va a ser muy débil, va a empezar a ahogarse la moto. Entonces eso sucede cuando pasa eso. Entonces aquí lo correcto es hacer el cambio. Recuerden que para eso hay una ficha técnica que normalmente nos dice los valores que debe de tener las bobinas de alta, tanto como primario y secundario. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez más revisamos esto. Esto lo revisamos normalmente porque hay que hacerlo, pero antes de llegar acá yo necesito saber si ese CDI o ese TCI, si realmente esté mandando la señal. Si cuando yo abro el switch y acciono el run, acá le llega una corriente positiva, entonces quiere decir que la señal negativa la manda el TCI a través del sistema transistorizado. Entonces lo que voy a hacer es conectar acá. Listo, conecto acá y eso sí se debe hacer con una punta lógica. ¿Por qué razón? Un transistor, recuerden, normalmente, si yo le meto un probador normal, pues puedo afectarlo, puedo quemar el TCI. Para eso utilizo esta herramienta. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Sencillo, el cable azul, ¿listo? Acá este cable azul, yo abro el switch y le voy a dar start a la moto, ¿listo? Darle start. Y el start, al darle start, pues deberá de alumbrar, ¿listo? Mire, deberá de alumbrar. ¿Por qué le prende y apaga? Es que cuando cierra el circuito, el transistor deja pasar, cuando la bobina captora manda el pulso al transistor, el transistor se abre la compuerta y deja pasar la masa hacia la bobina de alta. Y como hay una corriente, se concentra, se magnetiza y hace lo que es, sale la corriente más elevada, porque esto prácticamente es un transformador. Entonces, si usted hace estas pruebas y ve que el cable azul que viene del TCI, si empieza a hacer esta oscilación, le está diciendo el TCI que el problema no es él. Él está diciendo, yo estoy trabajando bien, yo le estoy mandando el pulso negativo. Revise allá cuál es el problema. Entonces ahí es donde ya nosotros venimos a revisar esto. Puede ser la bobina de alta, o puede ser la bujía, o puede ser el capuchón. ¿Listo? Pero estamos hablando de chispa. Entonces en este caso, muchachos, es bueno tener eso en cuenta. Puede ser que si usted se le pasó por alto y aquí no está llegando una corriente positiva y le llega el pulso negativo, entonces no hay cierre de circuito. Entonces es extremadamente importante saber eso. Si usted era de las personas que le da miedo meterle mano a una moto de estas, déjeme decirle que aquí tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque se le está explicando qué es lo que interviene en un sistema de encendido de esta moto. Entonces, como les digo, los demás pines que trae el CDI o el TCI tienen que ver para otras cosas, por ejemplo las luces. El diodo, como pudieron ver que lo desconectamos, no prendió con el interruptor. ¿Por qué? Porque este sistema trae lo que es un diodo, el diodo prácticamente entra ahí, lo que hace es activar el sistema. Entonces es extremadamente importante saber todas estas cosas. Si nosotros no sabemos esto, es como llegar a hacer algo que realmente no sabemos, o sea, no tiene ninguna presentación, ¿listo? La invitación es esa, muchachos. Si ustedes están acá en este curso de especialización de sistemas de encendido, es porque saben que realmente nos falta y hay que avanzar, ¿listo? Recuerde que es una especialización de sistemas de encendido, donde nos vamos a enfocar el 100% en estas motos. Entonces, es un sistema de encendido alimentado por batería, que es un TCI. La señal que le llega a la bobina de alta es una señal negativa, la manda el TCI. El TCI normalmente es alimentado por batería. El sistema que tiene esta moto en las bobinas, aparte de la captora, que tiene que ver con la chispa, es una bobina de onda completa para cargar la batería. Estas motos vienen de varios diseños. Viene la 180, que viene con una bobina monofásica de media onda de 2 salidas. ¿Listo? Las luces son alternas. La bobina es de onda completa, lo que se le conoce como bobina bifásica. Su sistema de luces son directas. Escuche, directas. Si usted tiene una moto de esta, le quiere colocar luces directas, un LED, que si hay que cambiarle, no, está alta, solamente colóqueselo y ya. ¿Listo?
solamente se lo puede colocar. Entonces, señores, mire la importancia que es de estar en este curso. De aquí para allá, pues va a haber mucho más cables que vamos a sacar más adelante en una especialización de electricidad de motos Bayá, tanto como TBS, la 160, la 180, la Pulsar 180, 200, la NS200, o sea, muchas motos que manejan sistemas como estos bastante avanzados. ¿Listo? Entonces, señores, acá está lo que es el encendido de la moto. Conectamos acá y pues estando todavía, ahora miramos, mire, ojo, hay que sacar esto y aquí ya miramos la chispa, abrimos el switch y le damos Start y mire, ahí ya le falta la gasolina, ya no prende porque le falta gasolina. Entonces, pero hay chispa, sí, señores, hay chispa. Entonces, TSI, a la bobina de alta le llega corriente positiva. ¿Quién la manda? El RUM. Esa corriente que manda el RUM, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la bobina de alta, hacia el TSI. Es la alimentación de la bobina, del TSI y de la bobina de alta. Después de que ya está alimentado el TSI con negativo y con positivo, cuando pasa la bobina captora o pasa el volante por la bobina captora, ese bache manda un pulso eléctrico al TSI. Cuando el TSI recibe ese pulso eléctrico, hace la descarga del transistor hacia la bobina de alta, una descarga negativa. Cuando la bobina de alta recibe esa descarga, entonces como ya le está llegando una corriente positiva, se induta, se comporta como magnetismo y se eleva el secundario y sale lo que es una corriente de alto voltaje hacia un capuchón, escuche, hacia un capuchón, y después del capuchón se va a dirigir hacia una bujía. Este capuchón también falla y pues la moto no va a trabajar. Estos capuchones manejan una resistencia óhmica, ¿listo? Normalmente lo manejan de 1 cap. Vamos a mirar, la mayoría de estas motos manejan un valor resistivo de 1 cap. Acá viene lo que es el símbolo omega. Acá en este caso esta es de 5K, acá podemos ver 5K, ¿listo? Entonces, las motos Bayá manejan de 1K, este es TBS, acá está su valor de 5K, significan 5000 ohmios. Entonces, señores, todo eso es importante saberlo. Entonces, señores, no siendo más, esperamos pues que les sirva de mucho esta información que le estamos dando y que no le dé miedo meterle mano a las motos. Aparte de eso, el grupo que está siendo creado va a ser para apoyarlo, ¿listo? Nos vemos en un próximo video.